Hola, ¿qué tal, controlero y controlera? Te doy la bienvenida nuevamente a otro video del canal de control automático educación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y hoy continuaremos con el curso de análisis de sistemas. Antes de comenzar con el video del día de hoy, te hago la invitación de que mires nuestro curso de análisis de sistemas, donde aprenderás a modelar diferentes sistemas como tanques, reactores, aprenderás sobre la transformada de Laplace, cómo inyectar diferentes entradas en tus sistemas y obtener la respuesta. Entonces será importante de que veas esa lista de reproducción. En este video vamos a aprender a modelar dos tanques esféricos acoplados, lo cual generará un sistema no lineal. Este video entonces será también sobre sistemas hidráulicos. Ya en videos anteriores tratamos de sistemas hidráulicos con tanques, ya aprendimos varias nociones de cómo modelar ese tipo de sistemas. Por eso en este video utilizaremos muchos de los conceptos que hemos visto en videos pasados. Por eso será bastante importante de que veas los videos pasados, pues en este video ya abordaremos de una forma más rápida esos conceptos que ya hemos adquirido en esos videos. Al final también veremos cómo podemos simular este proceso utilizando el software de MATLAB para que ustedes posteriormente pues puedan utilizar los parámetros de sus propios proyectos y por qué no crear sus propios controladores. Así que veamos cómo se modela este sistema. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos entonces cómo se modelan dos tanques esféricos no lineales acoplados. El sistema que vamos a modelar es el siguiente. Primero vemos que este sistema pues está compuesto de dos tanques esféricos. Adicionalmente en el sistema tenemos dos bombas, donde la bomba número 1 pues se encarga de tomar el líquido que hay en el reservatorio y bombearlo hasta el primer tanque esférico. Esta entonces será nuestra entrada Fin1. Vemos que nuestro tanque esférico pues tiene una altura H1 mayúscula y la altura del líquido estará en H1 minúscula. Por otro lado, tenemos una segunda bomba que se encarga de bombear ese fluido del reservatorio al tanque esférico número 2, que nuevamente también tendrá una altura 2 y estará también lleno una altura 2 minúsculo. Del tanque 1, a través de una válvula, pues sale un fluido que también entra hacia el tanque número 2, donde en el tanque número 2, al recibir estos dos fluidos, pues también en la parte inferior pues tenemos una válvula y que va directamente al reservatorio. Entonces vamos a modelar este sistema tomando como base todo lo que vimos en los videos de los tanques abordados anteriormente. Tenemos aquí entonces nuestro sistema. Como siempre, vamos a empezar todos estos sistemas de la siguiente manera. La dinámica de los tanques siempre puede ser modelada usando el principio de la conservación de masa. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que va cambiando en la masa, sabemos que como aquí está entrando y saliendo fluido, pues la masa de esos tanques pues va a ir aumentando o va a ir disminuyendo. Entonces toda la variación de masa, que lo representamos como una derivada, la derivada de la masa con respecto al tiempo siempre será igual a la derivada de la masa de entrada, o sea, lo que va entrando, lo que va cambiando de masa a la entrada, menos la derivada del cambio de masa de salida. Con eso entonces obtenemos nuestra conservación de masa. Si asumimos que en este proceso, pues el fluido que estamos tratando es incompresible y además que el fluido posee una densidad constante, estamos solo tomando una serie de hipótesis para simplificar nuestro problema y obtener un modelo de una forma más fácil. Entonces de esa forma las ecuaciones diferenciales de los dos tanques son formuladas como la variación de volumen en ambos tanques. Para eso entonces ya vamos a formular el ecuacionamiento de estos tanques como la derivada del volumen con relación al tiempo, o sea, cuánto está variando el volumen en el tanque 1 y cuánto varía el volumen en el tanque número 2. Vemos aquí que la variación del tanque número 1, la derivada de V1 con respecto al tiempo, va a ser igual a todo lo que le entra, o sea, todo lo que le está entrando aquí en Fin menos todo lo que está saliendo, o sea, todo lo que está saliendo por este líquido, por este tubo. Y lo mismo en el tanque 2, la variación de volumen será todo lo que le entra, que serán estas dos líneas que le están entrando, menos todo lo que le sale, o sea, lo que le está saliendo por este FO2. Partiendo entonces de esa ecuación diferencial, vamos a solucionar. Primero, sabemos que el diferencial de volumen o lo que varía en volumen es igual o proporcional al área
por la derivada de la altura. Esta ecuación la traíamos de los tanques cilíndricos que veíamos en videos anteriores. Entonces yo podría sustituir la derivada de volumen simplemente por el área por el cambio de altura, porque vemos que realmente dentro del tanque lo que está variando es la altura. Pero vamos a ver algo muy particular aquí en el tanque esférico, y es que el área, a diferencia de los tanques cilíndricos que veíamos en videos anteriores, aquí el área no es fija. El área también depende de la altura, o sea, esa área, por ejemplo, si el tanque está por aquí abajo, pues aquí hay un área más pequeña, pero si el tanque se está llenando el nivel y tiene un nivel, por ejemplo, en la mitad, el área es la más grande, es mayor el área ahí en la mitad. Entonces vemos que el área pues también va a depender de la altura, y eso es lo que hace este tipo de tanques pues que sea bastante no lineal. Entonces vamos a colocar que el área, dependiendo de la altura, multiplicado por el diferencial de altura, porque nos interesa determinar cómo es que está cambiando esa altura, por eso colocamos la altura en el diferencial. Nuevamente será igual a todo lo que le entra el fluido de entrada menos todo lo que le sale el fluido de salida. Como ya lo dijimos, el área de la superficie libre del fluido en los tanques 1 y 2 podría expresarse en función de las alturas de los líquidos que hay, H1 minúsculo y H2 minúsculo, tomando en cuenta la ecuación que vimos, que la derivada de volumen relaciona el área por el diferencial de altura. Entonces, si tomamos la ecuación del volumen de un casquete esférico, que es esta ecuación de volumen que tenemos aquí, si ustedes calculan el casquete esférico, el volumen de un casquete esférico, sabrán que la ecuación es esta. A través de esa ecuación, y teniendo aquí, sabiendo que la derivada del volumen es igual al área por la derivada de la altura, simplemente pasamos a dividir la derivada de la altura, y si derivamos este volumen con relación a la altura, pues vamos a obtener las ecuaciones que me relacionan el área con relación a la altura, claro. Entonces si ustedes derivan esto con relación a la altura 1, van a obtener que el área 1 viene dado por esto, y ya estamos dependiendo de la altura 1 en este caso. Y lo mismo para el área número 2. El área número 2 que de este tanque pues también estará relacionado con la altura 2. Todo sale a través de esta ecuación del volumen del casquete esférico de un tanque. Claro está que ustedes deben saber cómo se calcula el volumen de un casquete esférico del tanque para que puedan entender perfectamente el desarrollo de este problema. Pero ¿sabe qué? Vamos a hacerlo entonces paso a paso. Para el que no sepa cómo se calcula este volumen, vamos a calcularlo bastante rápido. Entonces, como vamos a hacer este procedimiento adicional, pues por lo menos espero un like ahí en ese video. Vamos a ver entonces cómo se calcula ese volumen. Muy bien, entonces rápidamente veamos el volumen del casquete esférico. Vamos a suponer que tenemos la siguiente esfera, y simplemente primero entendamos la definición. El casquete esférico es simplemente un sólido generado a partir de una esfera cuando ésta es seccionada por un plano. Entonces, si tenemos aquí nuestra esfera y por ejemplo la cortamos con un plano aquí, ese sería entonces el casquete esférico. Es igual que en nuestro tanque, el plano sería como hasta donde estaría llegando nuestro nivel. Entonces, ¿cómo se calcula ese volumen solo en ese casquete esférico? Aquí entonces, como vemos aquí, los límites, vamos a hacerlo por cálculo integral, el cálculo de este volumen. Entonces los límites de integración van a ir desde R menos H. Vemos que R en este caso sería el radio de mi esfera, y H sería la altura actual que tengo. En este caso H sería esta altura de aquí de este semiluna de un color morado, ¿cierto? Entonces los límites de integración serían todo el R menos el H, que es esto de aquí, hasta todo el radio o todo el R, que pues puedo tomarlo de aquí hasta acá o de aquí hasta abajo, que es exactamente pues lo mismo. Muy bien, entonces ya con eso simplemente estamos determinando quiénes son los límites de integración. Ahora vamos a partir de la ecuación de una circunferencia para poder hacer este cálculo. Nosotros sabemos que la ecuación de una circunferencia ubicando el centro en el origen, vemos aquí en el eje X y Y, pues viene dado por esta expresión. Por ejemplo, despejando X es simplemente la ecuación de este círculo es la raíz cuadrada del radio al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Entonces vamos a reservar esta ecuación, que la vamos a utilizar más adelante. Ahora supongamos que el casquete esférico, que tiene una altura h, pues va a estar formado por cilindros infinitos de alturas infinitesimales, que las vamos a conocer como alturas dy, y de radios x, donde ese x pues es la variable para cada punto de altura. ¿Qué quiero decir con esto? Como tenemos aquí nuestra esfera, simplemente entonces vamos a suponer que en nuestro casquete pues tenemos este pequeño cilindro, y
podemos representar el volumen de todo de esta esfera con infinitos cilindros que vayan llenando el casquete de la esfera. Entonces, si le damos aquí un zoom a ese pequeño cilindro, pues vamos a ver que tenemos un cilindro de la siguiente forma. Tenemos un radio X, como lo hemos expresado aquí, donde obviamente, claro, el radio, como ya lo dijimos, va a variar dependiendo de la altura. Si tiene una menor altura, pues el radio va a ser más pequeñito. Y el de Y, el diferencial, es simplemente la altura que tiene este pequeño cilindro aquí con el zoom que le hicimos. Vamos a mover esto aquí y procedamos entonces a calcular. Sabemos que el volumen del cilindro, ya lo veíamos en videos anteriores, es simplemente el área de la base por la altura, pero como vemos este cilindro pues es circular, por lo tanto el área de la base es simplemente pi por radio al cuadrado multiplicado la altura. Y si sustituimos por lo que tenemos en nuestro cilindro, que en este caso sería pi por radio, en este caso el radio es x, entonces sería x al cuadrado por la altura, que sería nuestro dy, nuestro diferencial. Habíamos visto entonces que la suma de todos esos cilindros infinitos que componen el casquete esférico de alturas infinitesimales forman el volumen de dicha esfera, con los límites de integración que vemos que van desde r-h hasta r. Entonces el volumen de ese casquete esférico viene dado por la siguiente integral. El volumen es la integral desde r-h hasta r de todos esos volúmenes de cilindros infinitos. Sabemos que una integral es una suma, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Simplemente sumando todos esos cilindros infinitos, y sabemos que el volumen del cilindro infinito, como lo vemos aquí, es pi x al cuadrado de y. Aquí podemos sacar, por ejemplo, pi de la integral y podemos continuar resolviendo. Vamos a subir esta ecuación aquí y recordemos que ya habíamos reservado esta ecuación, que era la ecuación del círculo. Entonces simplemente, como ya tenemos aquí lo que vale la x, vamos a sustituirla aquí. Entonces tendremos que el volumen es simplemente la raíz de r cuadrado más y cuadrado todo al cuadrado. Aquí vemos entonces que este cuadrado lo puedo cancelar con esta raíz cuadrada. Entonces me va a quedar la integral de pi por de r cuadrado y cuadrado de y. Si resolvemos esta integral fácilmente, vamos a ver que llegamos a la siguiente solución de pi, que es igual a r cuadrado por y menos y cúbico sobre 3, y evaluado, claro, en nuestros límites de integración r-h hasta r. Vamos entonces a aplicar esos límites. Simplemente inicialmente aplicamos el límite superior, entonces sustituimos lo que es y por r. Entonces queda r sobre r3 sobre 3 menos el límite inferior. Entonces sustituimos la y por r menos h y aquí r menos h al cubo. Si solucionamos, entonces vamos a obtener este sistema de ecuaciones, y si ustedes reducen, hacen el cálculo, van a llegar entonces a lo que veíamos que representaba el volumen del casquete esférico. Y vemos que esta ecuación pues es importante porque con ella podremos resolver la dinámica de esos tanques esféricos. Entonces, si volvemos donde nos habíamos quedado, habíamos llegado aquí. Habíamos visto que derivando entonces ese volumen íbamos a poder representar estas áreas en función de las alturas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estas áreas que ya las tenemos en función de las alturas, vamos a sustituirlas aquí, donde dice área 1 y donde dice área 2. Por otro lado, los caudales de salida aquí en FOUT 1 y FOUT 2, que pasan por una sección transversal y a través de una válvula, pueden ser modelados como, por ejemplo, el caudal de salida 1 puede ser como una constante K1 que multiplica la abertura de la válvula. Estamos suponiendo aquí que es una abertura lineal. Vamos a suponer que esa válvula tiene una abertura lineal, entonces simplemente colocamos A1 por la raíz de la altura 1, o sea, la raíz de la altura que hay en el interior de este tanque. Nosotros también ya habíamos visto que dentro de, por ejemplo, de esta constante, pues hay varios factores. Por ejemplo, esa constante K1 engloba factores que son los diámetros de esta tubería, y también englobaría lo que es, por ejemplo, el raíz de 2 por la gravedad. Todo eso está contraído aquí en esa constante K1, que se repite también para el flujo de salida número 2. Claro está que todo esto que te vengo diciendo pues ya lo hemos trabajado en videos anteriores. Si le das clic a esta tarjeta podrás ver el video donde hicimos los dos tanques en cascada, donde explicamos un poco sobre considerar o hacer una hipótesis de que la válvula tiene una abertura lineal, y también sobre las constantes que estamos considerando aquí, que considera
el diámetro de la tubería y también la raíz de la 2 veces la gravedad. Ahora sí, teniendo todas las ecuaciones, procedemos a sustituir todo en la ecuación diferencial que traíamos y de esa forma mi sistema queda representado de la siguiente forma. Las derivadas de altura, tanto 1 y 2, van a ser igual a ¿qué? Pasamos el área a dividir, entonces queda 1 sobre pi 2 R1 H1. R1 será el radio entonces de este tanque, H1 entonces la altura actual del tanque, que multiplica al caudal de entrada, que es el caudal que me está enviando la bomba, menos lo que le está saliendo. ¿Qué le está saliendo aquí? Este caudal de salida, que lo podemos representar como K1 por A1 por raíz de H1, que es la salida por la sección transversal que pasa a través de la válvula. Y nuevamente pues la altura o el diferencial de altura, lo que varía la altura en el tanque 2, pues nuevamente es igual al inverso del área, porque el área estaba aquí, la pasamos a dividir, que multiplica al flujo de entrada, en este caso sería el flujo de la bomba 2, FI2, más lo que le sale al tanque 1. Vemos que esto que le estaba saliendo al tanque 1, pues le entra al tanque 2, entonces es exactamente lo mismo. Y vemos que a este tanque 2 pues le está saliendo un fluido por aquí a través de esta válvula, que aplicamos esta ecuación, que sería K2 por la abertura de la válvula 2 por raíz de H2. Algo muy curioso, pues aquí yo estoy considerando que estos flujos de entrada F1 y FI2 pues yo los puedo obtener directamente en mi modelo. Sin embargo, no habíamos tratado todavía aquí en el canal qué pasa cuando tenemos bombas en este tipo de sistemas hidráulicos. Eso ya lo iremos a abordar en otro video de modelado. Por en cuanto pues voy a tomar el flujo como si yo lo tuviera, pero ustedes pueden modelar ese flujo simplemente como es un flujo que viene de una bomba, como un Kp que multiplica un U1 de T. En este caso U1 de T sería la entrada 1 de T. ¿Pero qué es esto? Kp es simplemente la constante de la bomba. Esa constante de la bomba es una constante que viene en unidades de flujo por voltaje. Por ejemplo, ¿cuántos litros por voltios es capaz de entregarme esa bomba? Multiplicado por la entrada. ¿Qué es lo que yo le aplico a la entrada de este sistema? La entrada es el voltaje de la bomba. Si yo aplico más voltaje a la bomba, pues ella va a bombear más. Si aplico menos, va a bombear menos. Por ejemplo, si fuera una bomba de DC que va, no sé, de 0 a 12 voltios, ese sería el voltaje de entrada que iría en esta bomba. Entonces ustedes pueden, claro, ampliar su modelo y tomar aquí las entradas del modelo como siendo Kp por U1 de T y U2 de T, y estarían entonces manipulando el voltaje de la bomba. En este caso, para este modelo, yo estoy manipulando directamente el flujo. Vamos entonces a encontrar el estado estacionario de estas ecuaciones diferenciales. Tenemos nuestra ecuación diferencial, que es la que acabamos de calcular. Ya esta es la ecuación que representa este sistema. Y muy fácil, para calcular el estado estacionario, simplemente todas las derivadas las vamos a volver ceros. Si las volvemos ceros, entonces podemos encontrar quién es el estado estacionario para la altura 1, dónde es que esta altura 1 se va a estacionar. Entonces simplemente sería esta ecuación algebraica, simplemente dejando solita la altura 1. Y también podríamos encontrar aquí en la segunda ecuación cuál es el estado estacionario para la altura 2, que vemos que es aquí una ecuación, también una ecuación cuadrática. Esos dos puntos los podemos encontrar tranquilamente. Aquí le estamos poniendo un asterisco para indicar que es la altura 1 en equilibrio, en estacionario, que es diferente a esta altura 1 aquí, que ya es la altura variable, porque aquí estamos ya volviendo las derivadas cero. Estos puntos son bastante importantes de encontrar porque a través de estos puntos estacionarios es que nosotros iremos a linealizar este sistema en ese punto estacionario para poder representar el sistema en ese punto específico y poder, por ejemplo, hacer controladores lineales que controlen el sistema siempre cerca de ese punto estacionario. Porque si nos alejamos de ese punto estacionario al momento de hacer un control lineal, muy probablemente nuestro controlador no va a funcionar, porque la representación lineal que va a ser en función de transferencia pues puede no representar adecuadamente el proceso. Vamos a realizar la jacobiana como lo hemos venido haciendo en los videos anteriores. Voy a llamar la jacobiana como G1 y G2. Simplemente es la misma ecuación diferencial. Ustedes ven que es exactamente la misma ecuación diferencial 1 y 2. Pero la jacobiana entonces G1 y G2 dependen tanto de las alturas 1 y 2 como de las entradas. ¿Cuáles son las entradas aquí en este sistema? Las entradas son Fin
F1 y F2, que son los flujos que me suministran las bombas. La jacobiana es muy sencilla. Vamos a representar este sistema en espacio de estados, en una representación lineal. Entonces simplemente yo voy a representar mis dos ecuaciones diferenciales a través del espacio de estado. Entonces siempre, como son dos ecuaciones diferenciales, entonces tengo dos líneas aquí. Entonces la línea de arriba representa la derivada de la altura, por eso es h1 punto, y la línea de abajo o la fila de abajo representa la altura en el tanque 2, por eso es la derivada del h2 o h2 punto. Y como en este caso, entonces yo procedo simplemente a tomar G1, derivar parcialmente G1 con relación a H1, o sea, tomo esta ecuación y la derivo todo con respecto a H1, me va a dar un resultado. Luego nuevamente tomo toda esta ecuación, pero ahora la derivo con respecto a H2 y me va a dar un resultado que lo voy a colocar aquí en esta matriz. Esta primera matriz es la matriz A, que es la matriz dinámica. Nuevamente hago lo mismo con la ecuación de abajo, toda la ecuación G2 la derivo con respecto a H1 y luego la derivo con respecto a H2. Luego viene la matriz de entrada, que sería la matriz B. La matriz de entrada, nuevamente tomo la ecuación número 1, pero la derivo con respecto a la entrada número 1, o sea, con respecto al flujo de entrada 1. Y nuevamente tomo la ecuación de arriba y la derivo toda con respecto a la entrada 2. Con esto entonces tengo mi matriz de entrada. Vemos que aquí como la matriz B tiene dos columnas, quiere decir que tengo dos entradas en este sistema. El procedimiento entonces matemático aquí es un poco engorroso porque realmente hacer esas derivadas es bastante tedioso. Sin embargo, vamos a mostrar aquí cada uno de estos términos. Entonces vamos a tomar estos cuatro términos, tomando G, derivándolo con respecto a H1 y H2. Entonces la derivada de G1 con respecto a H1 pues va a dar esta ecuación matemática bastante grande. Ustedes ya se sientan a calcularlo. Muy bien, ahora tomamos la misma ecuación G1, pero ahora la derivamos con respecto a H2. En este caso nos va a dar 0. Si vemos esta ecuación G1, pues no depende de H2. H2 no entra aquí para nada. Pero en este caso, en el tanque 2, pues vemos que ella sí va a depender aquí de H2, claro, y también depende de H1. Por eso es que aquí nos da 0. Pero ahora si derivamos esa G2 con respecto a H1, claro, nos va a dar esta ecuación aquí. Y si la derivamos con respecto a H2, pues va a dar todo este procedimiento matemático aquí grande. Ustedes ya con calma pues se sientan a analizar, dan pausa al video y analizan pues el procedimiento matemático. Miran si yo lo hice adecuadamente, pues espero que esté correcto. Igual lo comparé en MATLAB y parece que da bien. Aquí tenemos entonces también la derivada con relación a las entradas. Entonces la derivada de la primera ecuación con relación a la entrada 1 da esto. Ahora la derivada de la misma ecuación 1, pero ahora con respecto a la entrada 2 va a ser 0, que es exactamente lo mismo de la ecuación número 2, G2, pero con relación a la entrada 1 es 0 porque no influencian. Las entradas se influencian directamente en cada uno de los tanques. Por eso es que vemos que la derivada de la ecuación 2 con relación a la entrada 2 pues sí influencia y tenemos también esta dinámica. Con esto entonces ya tenemos todo listo para comenzar la simulación. Recordando entonces que este ecuacionamiento es bastante condensado y ustedes ya se sentarán pues con calma a analizar si todo está correctamente. En un video anterior también tratamos sobre otro sistema multivariable, o sea que tenía dos entradas y dos salidas, que era un reactor. En este caso ese reactor contenía la reacción de Van den Bussel. Si quieres ver ese otro ejemplo puedes darle clic a esta tarjeta donde veremos cómo modelamos ese reactor. Inclusive a ese mismo reactor le hemos hecho controladores, como por ejemplo controladores avanzados en nuestro curso de control predictivo. Vamos entonces ahora a abrir el MATLAB y vamos a modelar este sistema de tanques esféricos. Van a ver que vamos a reutilizar exactamente los códigos pasados que ya hemos hecho en el canal. Simplemente vamos a cambiar los parámetros y vamos a ver que podemos utilizarlo para seguir modelando otro tipo de sistema como este sistema de tanques esféricos.